¿tenían o no tenían que buscar cuestiones, o sea, recuperar contenidos de Europa? ¿Les dije que lo hagan? Solo La lo de de la peste la negra, peste. la peste del Claro, siglo la peste XIV, del, pero del otra cosa principio creo del que siglo no. XIV. La verdad, crisis del siglo XIV. Bien, a ver. Profe, Volvemos a lo que no vamos a explicar todavía, los voy a orientar de vuelta. profe, apaga la cámara porque voy a comer al principio de la clase. Sí, no hay drama. Ahora quiero ver si puse para grabar. Sí, puse para grabar. Bien, a ver, nosotros hicimos este recorrido, no vamos a plantearlo de vuelta porque entiendo que ya lo entienden, ya saben de qué se trata, 1492, contacto, bla, bla, bla. Después hicimos a nivel político, nos fuimos directamente para abajo, o sea, una vez que hicimos el contacto, hicimos política y economía como colonial, ¿no? Americana, ¿estamos de acuerdo? Porque habías dicho que querías empezar al revés de como siempre. Sí, tal cual, pues siempre hicimos al revés, pero me parecía que esta vez quedaba un poco más, como más claro si de repente seguíamos como utilizando la parte colonial y nada, nos fuimos a la parte colonial. Bien, a ver, en esto primero que vimos obviamente está lo que es el recorrido europeo independiente, en esto lo que es el recorrido americano independiente, acá está el contacto, Colón, Cortés, Pizarro, todos conquistando, caída de los grandes imperios, formación de qué unidades políticas. Virreinatos. Bien, gracias, rapidísimo. Virreinatos del Perú y de Nueva España, y formación, con su dinámica, con sus funcionarios, con el cabildo, bla, 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 y a la mano, o sea, de la mano de esa organización como más política, tenemos una organización o al menos un sistema comercial bastante claro. ¿Cuál es? La casa de contratación. En realidad es una institución, pero el sistema comercial, ¿cómo se llama? Sistema de monopolio comercial. Bien, el sistema de monopolio comercial. Ese sistema de monopolio comercial, que lo imponían obviamente desde Europa, tenía sentido en tanto económicamente. ¿Cuál es la idea de importancia de Europa? O sea, a nivel, la idea económica. ¿Europa es? Ser el principal monopolio. Sí, pero además, ¿Europa qué es? ¿En qué cree? ¿En qué idea económica cree? En el El mercantilismo. mercantilismo. En el mercantilismo. Entonces, porque Europa es mercantilista, que eventualmente imponen esto que es el sistema de monopolio comercial. Y acá tenemos todo lo que es virreinatos, cabildos y bla, bla, bla. Bien, lo que nos quedó un poco descuidado es esto de acá. Es decir, descuidado a propósito, ¿no? Digo, uno entiende que no, es un proceso, la historia de segundo año es como muy amplia, es muy diversa, y uno tiene que hacer como un par de recortes y un par de recorridos, porque yo no sé si ustedes se van dando cuenta, pero en realidad esto que acá estamos viendo a nivel político, y esto que estamos viendo a nivel económico, ¿sucede una cosa después de la otra? ¿Cómo? Claro, ¿sucede primero lo político y después lo económico? No. No, eso sería todo al Ambas a revés. la vez. Bien, sucede todo a la vez, estamos de acuerdo, sucede todo a la vez. Entonces, en realidad es como intentar a veces como pensar que obviamente estamos ubicándonos en diferentes geografías del mundo y que en realidad lo que está pasando a nivel político en América coincide con lo que está pasando a nivel económico en América y además coincide con un montón de procesos europeos que nosotros, bueno, un poco descuidamos, pero que ahora vamos a volver a recuperar. Entonces, esto de acá, que es lo político europeo, es lo que me propongo que en este tramo de tiempo que nos queda podamos como identificarlos, porque hay cambios políticos de importancia que los van a necesitar el año que viene, básicamente. Entonces, como son vitales para entender la primera parte de historia de tercer año con Cecilia, necesito que lo tengan como muy en claro. Bien, borramos acá. Sabemos entonces que nos mudamos de escala de análisis y que nos vamos nuevamente a Europa. Queremos ver qué es lo que pasa en Europa mientras en América se están conformando esos virreinatos y mientras se está imponiendo ese sistema de monopolio comercial. En algún momento nosotros establecimos una línea del tiempo muy particular, rara, yo siempre digo que es rara, pero que a mí me parece muy, muy pedagógica. ¿Alguien recuerda por qué o qué significaba esta línea del tiempo? Era una línea del tiempo a su manera. Marca un siglo Era IX. como cuando decaían y volvían En un momento iba la monarquía absoluta. Bien, en un momento iba la monarquía absoluta, que ese es nuestro horizonte, pero todavía nos quedamos con la idea, o por lo menos con el nombre. A ver, ¿alguien recuerda? Igual, ¿quién empezó a decir lo de cuando decaía? Alguien lo dijo, me parece fue... Guada. lo de caen. Pues, Bien, a ver, ¿qué significaba esta línea del tiempo? Nosotros habíamos visto tal cual, algo como que decaía. ¿Qué decaía, Guada? Si te acordás.
creo que tipo la situación social, no me acuerdo mucho. Era lo de la fragmentación del poder cuando Era lo de la decaía. fragmentación del poder, bien. Vamos, Sí, el ¿qué dijo, poder. Pitaco? Sí. Vamos, era lo de la fragmentación del poder. Coincido. ¿Qué decíamos de la fragmentación del poder, Pitaco? A ver. ¿Cuál era la Que palabra? se dividía que estaban lo de los señores feudales, que se dividía en feudos el territorio ¿Estamos de acuerdo? para poder gobernarlo mejor. Sí, una cosa. Acá nosotros marcábamos, esto es siglo IX, me salió medio raro el 1, no, sí, el número romano. Eso era así, lo primero era siglo IX, el otro siglo XI, siglo XIV, siglo XVII. Nosotros, previamente a esto, obviamente no vamos a hacer todo de vuelta, pero simplemente para ubicarlos, nos ubicamos en un reino específico de Europa. ¿Cuál era? Carlomagno era su gobernante. ¿El reino franco? Bien, ahí está, nos ubicamos en el reino franco. Ese reino franco era originalmente un reino romano germánico, había surgido cuando había caído el imperio romano allá por muy lejano, no importa. Ese reino romano germánico era un reino de lo que antiguamente había sido el imperio romano. Con el paso del tiempo se volvía un imperio. ¿Cómo se llama ese imperio? Bien, Carolingio. Imperio Carolingio, gracias. Ese imperio carolingio había tenido diferentes emperadores, los cuales el más importante lo habíamos llamado Carlomagno, y eventualmente, como consecuencia de la muerte de ese Carlomagno, que había ampliado su territorio, había fragmentado en un montón de unidades más pequeñas, ¿se acuerdan cómo se llamaban los funcionarios? Feudales, los señores feudales. No todavía, no. Tienen un nombre particular. Sí, lo de los condes, los Bien. duqueses, los marqueses. Condes, Duques y Mirá, marqueses. ahí está. Condes, duques y marqueses nos dice Matías y lo complementa, no sé quién fue que habló al final. Bien, esos condes, duques y marqueses que como producto de muchas invasiones, se iban haciendo cargo de esa defensa, y gradualmente la muerte de Carlomagno, la existencia de gobiernos un poco más ineficientes posteriormente, lo que iban generando es que esos duques y marqueses y condes se apropiaran el poder, y gradualmente, ¿qué iba pasando? Alguien, Guadalupe nombró el Iban conde. ganando el Iban apoyo del pueblo. El apoyo al pueblo. O sea, más allá de que como los reyes no eran eficientes, Sí. no Porque hubo cumplían como con una lo que tenían que hacer, entonces los condes, duques y marqueses hacían lo que los reyes no hacían y así se iban ganando la confianza de la gente. Exactamente. Claro. Exactamente Creo que así. había una guerra interna entre los hijos de Carlomagno. Exactamente. Sí, entre Está buenísimo porque esto es un buen ejemplo que ustedes aprendieron, no es que no aprendieron virtualmente, porque están ubicados por lo menos en tema. A ver, acá lo que se daba es algo que creo que fue Pitágoras que dijo, un proceso de fragmentación, que es el concepto que necesito hoy. Ese proceso de fragmentación, si uno se fija que yo lo ubicaba siempre siglo IX, siglo XI, a ver, recupero la idea, es un proceso, ¿estamos? ¿Qué quiere decir que es un proceso? Es Algo un Algo que es gradual. por el tiempo, algo gradual del tiempo que Es pasa. algo gradual del tiempo, estamos de acuerdo. Quiere decir que es un proceso muy, muy gradual de recuperación, en este caso, perdón, de fragmentación de unidades hacia unidades políticas menores. Cuando uno marca siglo XI, lo que uno descubre es que ese siglo XI, obviamente, ya es el periodo que uno definía como ¿qué? De siglo XI a siglo XIV. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿Qué forma de organización surge? Periodo autosuficiente, Bueno, autosuficiente claro, era. más Autoeficiente. específico todavía, más amplio todavía lo que estoy preguntando. Antes sí era periodo autosuficiente, pero no me refería a eso. Digo, ¿cómo se llama una vez que está totalmente fragmentado? ¿No era algo así como económico extensivo o algo así? No, es un poco más amplio todavía. Cuando se están en las unidades políticas fragmentadas, cuando se tiene cada señor feudal en su propio feudo sin prestarle atención al rey. ¿Cómo se llama? ¿Feudalismo? Feudalismo. Por eso digo, era un poco más amplio todavía. Ah, A ver, feudalismo. Esto es todo el periodo feudal. Y encontramos en la crisis del siglo XIV, y ahí sí los dejo a ustedes porque quiero ver qué es lo que me dicen. La crisis del siglo XIV tenía determinadas causas, pero yo hoy estoy mucho más preocupado, o porque me interesa un poco más, las consecuencias. A ver, para las consecuencias, o por lo menos para la consecuencia que a mí me interesa, lo que hay que recordar es lo siguiente. El feudalismo tiene la característica de fragmentar el poder como en pequeñas unidades de tierras, y las familias reales siguen existiendo, nada más que nadie les presta atención. ¿Se entiende? O sea, no es que los reyes desaparecieron. Los reyes se transformaron o mutaron, sí.
en Porque la- señores feudales también. O sea, son señores feudales más importantes, pero son señores feudales al fin y al cabo. Sí, ¿cuál es la pregunta? No, que los señores feudales ya no le prestaban atención al rey. Bien, estamos de acuerdo. Entonces, lo que me importa a mí que nosotros veamos ahora es justamente el impacto político que va a tener, sobre todo político, que va a tener esta crisis del siglo XIV. ¿Qué era la crisis del siglo XIV? Ordenadamente, uno que me diga sí, era esto. Con la peste negra. Vamos, ¿qué es la peste Claro. negra? ¿Cómo venía? ¿Cómo se originaba? De Asia Por llegaron una unos rata. Era por... Ah, Lucrecia, dale. ¿eh? No, es que si no, es que si hablan entre todos, sino, que está buenísimo, quiere decir que saben, así que es una crítica, pero no es una crítica. Dale, Lucrecia, ¿qué era la peste negra? Era una peste que se originó principalmente porque unos barcos de Asia fueron hasta Europa y se ve que adentro habían ratas que tenían como una enfermedad que se transmitía así de animal en animal, y una vez que llegaron, se transmitieron a las personas que vivían ahí, y bueno, fue muy grave porque se empezaron a morir un montón de personas, pero no sabían qué pasaba. Sí. Como una pandemia. Con eso tuvimos que Es una meterlo de la pandemia, historia. Tal cual, es una pandemia. Recuerden que ustedes hicieron las cartas esas como, Sí, como si Sí, fuese la el historia diario. es esa. que había un par que está, yo las tengo guardadas para ir a un par que están buenísimos. ¿Cómo se soluciona el problema si no Además, existían medicamentos ni nada? ¿Cómo? Pasó ¿Cómo se solo. Tanta soluciona? gente que falleció, no había No, forma claro, de no. transmitir más la enfermedad. Aparte, la crisis del siglo XIV se considera como uno de los hitos de la historia moderna en tanto lo que tiene que ver a la higiene, por ejemplo, porque en realidad, a ver, por ahí no es una parte muy amable para dar de la historia, pero convengamos que en realidad las condiciones de vida y de higiene de la población europea en el siglo XIV es terrible. O sea, estamos hablando, obviamente, nada, no hay nada que decir, digo, no hay agua potable, no hay agua, ¿cómo se llama? Como de cañería. Corriente. Corriente, esa es la palabra. O sea, había también mucha hambre porque cuando empezaron a usar lo de la expansión de los territorios por afuera del feudo, además de empezar a crecer la población, o sea, no había tanto lugar, no se podía plantar. Claro. Entonces Ya habían, trabajadores habían dejaron extendido todo lo que consumir podían. alimentos. Coincido, ustedes están complementando lo que decía Lucrecia hace rato. Es verdad, lo que dice Lucrecia que tiene que ver con la peste y la pulga de las ratas, de las embarcaciones, es verdad. Pero yo siempre lo que les dije es que tengan en cuenta esas pestes o esas pulgas tienen sentido cuando uno las unifica con como el límite de la extensión interna. O sea, ya los cultivos no eran tales, había menos cultivos, menos tierra fértil, y eventualmente eso era como un combo de cosas que hacía que la población europea estuviese un poco más como expuesta, ¿no? O sea, un poco más vulnerable a cualquier tipo de epidemia. Sí. A ver, a mí lo que me importa de esta crisis, más allá del dato de la peste negra y los médicos con la máscara y demás, me importa puntualmente por sus consecuencias. A ver, hay un común denominador de señalar a la crisis del siglo XIV como una especie de antes y después. O sea, si uno quiere saber cómo se termina el feudalismo, necesariamente uno tiene que señalar a la crisis del siglo XIV. A ver, la crisis es obviamente la primera causa y con la cual es hasta lógica, es la social. Estamos, o sea, social y económicamente y demográficamente, si pensamos que un tercio de la población europea muere, nada, no hay mucho más que decir. O sea, son millones de tipos que arrasa esta peste. Ahora, también es verdad que la crisis, y a ver si alguno me puede dar una mano con esto, porque yo entiendo que se empezó a explicar cuando se dio, pero por ahí quedó como desatendido y ahora lo necesitamos. La crisis del siglo XIV es también una crisis señorial, o sea, una crisis de los señores feudales. ¿Alguien me puede dar una mano con eso? Yo Dale. recuerdo que había pasado algo que los señores feudales como que se le iba de las manos la situación, entonces llegó hasta un punto donde le tuvieron que pedir ayuda al rey. Bien. Y como que el rey les había dicho que sí los iba a ayudar, pero que le devuelvan la autoridad, por así decirlo. Bien, eso es lo que estoy necesitando en el día de hoy. Que le vuelvan a prestar atención a lo que dice. Rey. Deben prestar atención. ¿Cómo? Creo que lo que había pasado es que los señores feudales seguían cobrando impuestos y cada vez más caros. Y Nadie tenía plata para Cierto, y las pagarlos. huelgas. O nadie tenía tributo para pagarlo. Bien, huelgas, Claro. no sin huelgas, pero sí Bueno, huelgas no, pero levantamientos, ahí está.
A ver, nosotros en su momento lo que dijimos, para más o menos contextualizar lo que están diciendo los chicos, aquel que no se acuerda, es que nosotros sabíamos que había, si hacíamos el ejemplo o el grafiquito ese del feudo que hacíamos, acá había un montón de campesinos, o sea que a medida que fue expandiéndose, se expandieron ellos también, y la verdad que al señor feudal le tributaban todos. Ahora, cuando esta mitad de campesinos, o sea, la totalidad de estos que son los campesinos, han muerto, o sea, estos ya no están más, lo que nosotros dijimos Claro, que el señor los que feudal... estaban tenían que pagar más. Ahí está, en vez de solidarizarse, lo que hace es como reforzar lo que deben pagar los que siguen vivos. Eso, a ver, eso se traducía en un montón de levantamientos campesinos, que obviamente hartos por la situación, lo que hacen es como reclamarle cosas a ese señor feudal. Y paso siguiente, lo que hacía ese señor feudal, que se veía muy amenazado por esos campesinos, era... nada. Le va a pedir ayuda al rey. Exactamente, básicamente, frente a la inexistencia de alguien que me dé una mano, recuerdo que hay alguien que son los herederos del antiguo rey, y le digo, muchachos, necesito ayuda, y eventualmente esa ayuda, esos descendientes de los antiguos reyes se la van a dar, pero decía hace rato, no sé si fue, cuál de las dos cuadras fue, a ver, se lo dan a cambio de algo. Estamos, o sea, bueno, yo te doy una mano, pero vos a cambio me volvés a prestar atención o eventualmente me devolvés la obediencia. la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que nosotros veamos? Esto de acá, o sea, el segundo momento, que es el que desatendimos en su momento porque no tenía mucho sentido, este segundo momento después de la crisis del siglo XIV es lo que uno define históricamente como el proceso de concentración del poder. Del poder. Tal cual. Del poder. ¿Del poder en dónde? En ex familias reales. En esas familias que se han aguantado 3 siglos de haber sido basureados por los señores feudales porque no les han prestado atención, y que en el siglo XIV, porque todavía tienen mucho más poder económico y mucho más respaldo que esos señores feudales, aprovechan esa crisis para sentarles como las bases para poder volver a recuperar ese poder perdido. Fíjense que al igual que hablamos con este periodo acá que les estoy remarcando, acá hablamos de un proceso de fragmentación, quiere decir que esto no es inmediato, que uno tiene diferentes siglos, de hecho, 200 años de fragmentación constante. Lo mismo uno puede decir acá, pero incluso mayor, digo, son casi 3 siglos para plantearlo. ¿Qué quiere decir? Es un proceso muy gradual, a través del cual los reyes van a empezar rey tras rey, a veces digo, son varios reyes de una misma dinastía que se proponen hacer lo mismo, y uno va a poder ver que de a poquito cada uno de esos reyes se vuelve un poquito más fuerte que su padre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el padre muere, obviamente por cuestiones naturales o por lo que sea, y el hijo se vuelve un poquito más fuerte. Estamos por determinadas como medidas que obviamente van creando. El punto de llegada es el siglo XVII, que alguien decía algo como muy claro que es, apareció como el nombre al menos, lo recordó, que es la idea de monarquías absolutas. Estamos, o sea, quiere decir que el proceso de concentración del poder es tan exitoso que pasamos de un siglo XIV, en donde lo que hay es un montón de unidades independientes llamadas feudos, con diferentes señores feudales, que lo que hacen es cuestionar fuertemente la autoridad de esas familias reales, y de hecho no solamente cuestionar, sino que viven sin prestarle atención, y 3 siglos después pasamos en los mismos territorios a tener monarquías absolutas. Quiere decir que son reyes con una autoridad absoluta e indiscutida, y yo les diría que un conjunto de funcionarios más que leales con miedo a desobedecer a los reyes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos el proceso inverso, que es el que tendríamos que ver. Antes de llegar a ese siglo, a ese proceso, me parece que lo más sano es ver un poco qué son estas monarquías absolutas, por lo menos para saber cuál es el horizonte al que vamos a llegar. Y en función de eso, lo único que les pido es que estén atentos en esto. Es muy claro lo que aparece, son 2 o 3 minutos. Y no sé si está acá. Es muy claro. Y la idea sería que saquen un par de ideas muy claras ustedes respecto de lo que es absolutismo. Son 2 o 3 minutos realmente. ¿Respecto a qué? Respecto a la monarquía absoluta. O absolutismo, que es lo mismo, es un sinónimo. Vamos.
En este capítulo vamos a hablar de un nuevo concepto político, el absolutismo, su definición, fases, características, cuál fue su origen y la oposición al absolutismo, que eran los parlamentos. El absolutismo no es ni más ni menos que el poder absoluto y divino del rey sobre todo el conjunto del país. El precursor de esta teoría política fue Nicolás Maquiavelo, en definitiva, que podemos considerarlo el padre de la ciencia política moderna. En su obra El Príncipe dice que el resultado justifica la acción, siendo además el creador del concepto de la razón de Estado. Y a él se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", aunque realmente no fue suya. Y en definitiva, estas ideas fueron la base del absolutismo monárquico. Para llegar al absolutismo se tuvieron que pasar antes por diferentes fases. La primera, recordemos, en la Edad Media era el feudalismo, en la que los nobles ostentaban el poder y el rey prácticamente era un noble más. Se vivía en los feudos. En el siglo XVI, ya de la era moderna, empezó el autoritarismo en el que el rey, apoyado por burguesía, ostentaba el poder aunque debía compartirlo, y la nobleza empezó a perder protagonismo. Se vivía en las ciudades y allí estaban ubicadas las cortes, que era donde el rey gobernaba y vivía. Y por último, ya en la Edad Moderna, en el siglo XVII, vino el absolutismo propiamente dicho, en el que el rey ostenta todos los poderes. Su poder es incluso de origen divino y no tiene limitaciones. Se vive en las ciudades y donde se gobierna es en el palacio. Las características principales del absolutismo son las siguientes. La primera es que el rey tiene un poder absoluto sobre todos los habitantes del reino, y el poder es un derecho divino que le viene de Dios. Además, es la autoridad central común para todo el territorio, tiene una burocracia especializada que ejecuta sus órdenes, un ejército permanente que defiende su territorio y un reconocimiento de ese Estado por parte de otros Estados. Sigue, en definitiva, un modelo centralista. La justicia es el mismo rey que hace las leyes, las hace ejecutar y la aplica. Cobra impuestos, aun sin el consentimiento de los gobernados, para poder mantener la burocracia y el ejército. Y la Iglesia está supeditada al monarca. El origen de las monarquías absolutas en Francia son desde Enrique IV, en España desde los reyes católicos y en Inglaterra con la dinastía Tudor. Esto fue el origen de las monarquías que posteriormente se convirtieron en absolutistas. Bien, nos quedamos con esto. ¿Qué es una monarquía absoluta? Igual necesito esta imagen, así que volvemos en breve. ¿Qué es una monarquía absoluta? Es el poder absoluto del rey sobre el pueblo. Sí. Es el poder absoluto del rey sobre el pueblo. ¿Qué más? ¿Qué prerrogativas o qué...? Centraliza un poder El absoluto. poder está centralizado. Bien. Que no tienen Sí, el poder. limitaciones. Claro, tiene los tres poderes. Bien, ahí El está. ejecutivo, el judicial y el... ¿cuál es Bien. otro? El ejecutivo policial y... El ejecutivo, judicial y legislativo. Centralizado sería que está todo en una misma persona o en un mismo grupo, ¿no? Bien, centralizado quiere decir que está solo en una misma persona directamente. Persona, Ni no. siquiera en un grupo. O sea, los poderes, a ver, los monarcas absolutos son realmente absolutos, o sea, son realmente únicos. ¿De quién proviene supuestamente la autoridad de las monarquías absolutas? ¿O qué es lo De que Dios, o sea, de de su la origen divino. su divinidad. Bien, o sea, el origen divino. No quiere decir, o sea, no sé si recuerdan de primer año cuando ustedes vieron Egipto, no quiere decir que sean al estilo faraones, no son dioses sobre la tierra. ¿No? Teócratas. No O son sea, no son, exactamente, no son teocracias. A ver, lo que ellos, la diferencia entre el faraón y el monarca absoluto, es que el faraón es un dios, es considerado un dios sobre la tierra, y el monarca absoluto sostiene que Dios lo puso ahí. ¿Se entiende? O sea, que el cargo político lo hace porque Dios así se lo encomendó. Pero desde ya que es un mortal. Se lo otorgó. Se lo otorgó, pero desde ya que, digo, si uno se pone a pensar a nivel como concentración política o importancia, es clarísimo que básicamente el faraón es mucho más importante en esta lógica de gobernar. Bien, entonces, fíjense que, y ahí paré a propósito de esto, lo que les planteo este videito es, fíjense, les marca Francia con Enrique IV, España con Reyes Católicos. Los Reyes Católicos los hemos visto en algún momento. ¿Cuándo aparecieron los Reyes Católicos? La ciudad de Colón. por ahí, por el año de Colón. Ahí está, Sí. financiando a Colón para sus viajes hacia lo que, bueno, después termina siendo América. Y en Inglaterra con la dinastía Tudor, este es Enrique VII. A ver, ¿qué es lo que me importa de este final de videito?
Lo que le está diciendo con total claridad es que en realidad este proceso del cual uno, del cual uno hace referencia, o sea, este proceso que hicimos acá, es un proceso que en realidad atraviesa la monarquía europea. ¿Qué quiere decir que atraviesa las monarquías europeas? Como que no pasa solo en un... Como que, Claro. claro. Bien, que Como no no es pasa nada solo en un más, país. Que necesita algo. exactamente, que no es nada más Francia la que se centraliza. En realidad, cuando uno va viendo todas las monarquías o las familias dinásticas europeas, empiezan a atravesar, algunos un poco más tempranamente que otros, ese proceso de recuperación del poder. Y a ver, ese proceso de recuperación, cuando uno lo ve, yo hasta el año pasado dábamos un trabajo práctico, creo que el año pasado se dio, pero un poquito más corto. Lo que yo les hacía, a ver, les mostraba a los chicos, es, por ejemplo, esperen que saco esto, lo que les mostraba era como el proceso de concentración del poder, pero a través de imágenes. Me parece que era súper claro, porque te permitía comprender, porque uno se cansa de decir, upa, no sé si me trabé yo. No. Ahí está, se cansa de concentración de poder, concentración de poder, concentración de poder, y ustedes dicen, bueno, sí, lo imagino, pero a ver, la idea es que lo vean. Por ejemplo, este de acá es ¿vieron el que aparecía como el primer rey de los Tudor en el video de hace ratito? Que decía Francia, España y Inglaterra. Este es el mismo personaje. A ver, este fue el rey de Inglaterra, estamos hablando mediados de 1400, mediados del siglo XV. Cuando uno cambia, o sea, avanza y piensa en el próximo rey después de él, el hijo de él es Enrique VIII, muy conocido, por ahí lo vieron en algún... ¿Nunca vieron a este rey? Me suena, el nombre me suena. Como una parodia, sí. A ver, yo les cuento la historia de este tipo y dicen, nada, puede ser. Este tipo es el que decapita a sus mujeres, porque quiere casarse, se casa 6 veces. ¿No? ¿Nunca lo escucharon? Sí. Creo que hasta en Los Simpsons, creo que está muy representado. A ver, si uno mira a Enrique VIII, ¿no? Este es el hijo del anterior que recién les mostré. Visualmente, ¿mayor o menor poder? Mayor. ¿Cómo les Tiene parece? mucho más oro. Su postura, Más rico. su postura, su ropa, la vestimenta, la mirada. Más tapado de piel. Estamos de acuerdo. A ver, el tipo, yo coincido plenamente con ustedes. Los materiales de su vestimenta, el oro, la ostentación, la postura, me parece este tipo que es simplemente el hijo del anterior. Y obviamente lo separan nada más, ponerle, no sé, 40 años, 30 años de un gobierno a otro. Lo que vos te da a entender es que este tipo es un poco más fuerte. A Enrique VIII, que es este, lo van a suceder sus 3 hijos. La última que lo va a suceder es muy conocida, que es Isabel I Tudor. ¿Les parece menos poder? Más. Ahora tiene más diamante. Más Bien, tiene más diamante, me gusta. mineral. Más rico. El vestido. Bien, es más, Claro. yo creo que esta no es la mejor imagen que podríamos sacar de ella, porque si uno busca, a ver, Isabel I Tudor, en imágenes, hay algunas imágenes que son un poco más relevantes, o por lo menos más conocidas, y un poco más enteras también. Pero acá tenemos una imagen un poco más conocida de esta mujer, también representada en un montón de películas, digo, hay un montón realmente de esta mujer. Cuando uno mira todas las representaciones son bastante ostentosas, convengamos que, está bien, nos puede gustar más o menos el vestido que tiene, pero convengamos que si uno mira, estamos hablando de una tipa que constantemente les va mostrando el tipo como de ostentación o de riqueza que tiene. Si uno cambia, por ejemplo, se va, esto es 1500 y pico, si uno se va al 1600 y pico de Inglaterra, se encuentra con esto. Más o menos. Poder, ¿no? Sí. Bastante. Tiene. Sí. ¿Qué les parece? Ya ¿Tiene más poder o está menos como que poder? sentado en el trono. Bien, ya tenés un trono, lo cual no es un dato menor, coincido. Digo, pero entonces, ¿es más o menos poder que las anteriores? Y ahora también tiene una No sé, armadura yo no en veo los pies. tantas joyas. Que eso No representa tiene tantas cosas. mucho. Coincido, pero imagínate, a mí me Por pasa eso. que cada vez que les muestro esta imagen a los chicos en otros momentos, a mí me pasa que yo imagino un rey así. Si yo les digo, imagínense un rey, sobre todo lo que es la capa roja y blanca, es lo que yo dibujaría si me decís, hace un rey.
Ahora, obviamente este está 200 años separados del primero de los reyes que vimos. Ahora, si vamos a uno que está como en contraposición, a ver, en paralelo a este, pero en Francia, nos encontramos con Luis XIV. Luis XIV, Francia. Mucho o poco poder. Ese creo que sí tiene. Yo apuesto que sí. Estaba de moda los tapados de pieles Es que en entonces. realidad no es que están de moda, Claro. en realidad son reyes. Calor. Es la nobleza, siempre Para la meter tienen, lo que pero quieren. Demuestran poder. más allá de eso creo que sí. Sí, fíjate, a ver, tenemos la corona por acá, a ver, sin ir más lejos, alguien de ustedes dijo la pose. A mí me pasa que yo miro estas obras y digo, y me interesa y me alucina como el artista, el modo de lograr como crear a través de la pintura como, ¿cómo se llama? Como textura de pieles. O sea, yo miro esto y digo, ¿qué ha abrigado esto? O sea, ¿qué abrigado? Sí, ¿Qué el terciopelo. terciopelo? todo. Absoluto. Fíjense que acá tenemos, si miramos acá la columna, esto es mármol, esto es todo Me muero de dorado. calor. A ver, el tipo en la pose en la que está, obviamente la pose es fundamental, fíjense, pero después lo vamos a analizar los tacos, los tipos se hacen Bien erguido. bien erguidos y bien altos, o sea, lo que quieren es ganar más altura de lo que naturalmente tienen. A ver, ¿qué es lo que a mí me importa de esto? Si nosotros comparamos a este muchacho con... Esperen que bajo acá. Si comparamos este muchacho que es, perdón, este muchacho sería de mediados de 1600, mediados de 1600. Y comparamos con este muchacho, que también es rey de Inglaterra, pero de mediados de 1400. ¿Cambió algo? El otro parecía que tiene más poder. Sí, este es El otro, más antiguo. Es más, más humilde. pensémoslo ya ni siquiera pensando comparar un rey francés con uno inglés. Pienso, este es un rey inglés de mediados de 1400, este es un rey inglés de mediados de 1600. no parece un rey. Este No parece No, un no parece un rey. No parece un rey. Claro. Sí, Parece un mensajero. Total, Un mensajero de película. coincido, si yo no te digo que es un rey, nunca lo adivinarías. De hecho, fíjense una cosa que no es menor, acá no hay corona. ¿Estamos? Claro. No, tiene un gorro de cuero al parecer. Parece uno más en el pueblo. Exactamente, parece uno más, por ahí un tipo acomodado del pueblo, pero no hay nada que me indique si yo no te digo que el tipo es un rey. A ver, de esto a esto, en Inglaterra hay 200 años. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Si uno juega un poco con el grafiquito este de acá, lo que yo podría decirles es, el primer rey de los que vimos está acá. Quiere decir que en realidad gobierna más o menos acá. Y uno podría suponer que gobierna inmediatamente después de la crisis del siglo XIV y que gobierna cuando el periodo feudal todavía está en el recuerdo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, fue superado, pero en realidad fue superado hace muy poco. Si uno busca a su hijo, Enrique VIII está acá, un poco más ostentación. Si uno busca a su hija Isabel I está acá, un poco más de ostentación. Y si uno busca a Eduardo, no sé si fue Carlos, no, Carlos II, Estuardo, que es el que estaba sentado, está acá. El de los rulos. El de los rulos. Carlos II sería el de los rulos sentados. A ver, ¿qué es lo que me importa? Si uno mira el proceso de concentración política, lo que uno puede darse cuenta es que un rey fue superior al otro a medida que nos vamos aproximando al siglo XVII. ¿Se entiende? Hasta llegar a decir, che, se consolidaron monarquías absolutas. El mejor ejemplo de monarquía absoluta que existe en la historia es este muchacho de acá. Luis XIV es el mejor ejemplo de monarquía absoluta. Y cuando uno lo ve en imágenes, naturalmente te transmite ese poder absoluto. O sea, te transmite respeto, ostentación, riqueza, poder, y eventualmente le vas a prestar atención y le vas a hacer caso porque, te conviene hacerlo, básicamente. ¿Se entiende hacia dónde vamos? Entonces, nuestro objetivo básicamente es intentar comprender un poco cómo se produce este proceso de recuperación del poder. Lo ideal sería poder ver el caso francés, que es el más exitoso, y compararlo con Inglaterra para ver qué es lo que le pasa a Inglaterra exactamente en el mismo momento. Lo único que les pido para la clase que viene es, busquen, centralizado en lo que es el caso francés, busquen qué fue la fronda. La fronda, ahí se los pongo en el chat. ¿Qué fue la fronda? ¿En qué año se da? ¿Por qué se produce la fronda? Y busquen características del gobierno de Luis XIV.
O sea, busquen quién es Luis XIV, cómo llega al poder, qué características tiene su gobierno. Característica de Luis XIV. Sí, ¿Escribe Luis o Luis? Luis, No sé. Luis XIV, Luis, Luis. así como Luis XIV. Y busquen, que no es menor, cuál es el rol del Palacio de Versalles. ¿Por ahí alguno fue a Francia? ¿Fue oportunidad? No. ¿Sí fuiste, Santiago? Sí. ¿Fuiste al Palacio de Versalles? Sí, sí. Bien, entonces vos te vas a encargar de explicarnos qué es el Palacio de Versalles. Vamos, busquemos cuál es el rol del Palacio de Versalles, por qué es importante, sobre todo en ese reinado de Luis XIV. El Palacio de Versalles, después me voy a fijar a ver si hay alguna página que nos permita entrar como virtualmente al Palacio de Versalles. Con esto de pandemia, por ahí se pusieron un poco más copados y te permiten entrar por acá, pero no creo. Bien, muchachos, nada más, nos quedan 2 minutos, nos vemos el miércoles. El que no mandó el trabajo, recuerde de mandar el trabajo hasta hoy como mucho.